Bienvenidos una vez más. En este módulo vamos a ver acerca de la hemorragia obstétrica mayor y una actualización en el manejo de shock hipovolémico. En hemorragia obstétrica mayor, uno de los principales problemas, aunque ustedes no lo crean, es la identificación precoz del sangrado, la identificación precoz de la hemorragia. Hay diferentes definiciones y aproximaciones en el reconocimiento del sangrado. Esta es una revisión del Colegio Americano en donde, que salió en el 2017, en donde cambia un poquito las definiciones de hemorragia posparto, donde habla más de 1 litro de sangrado independientemente de la ruta del parto. Anteriormente se hablaba de 500 mililitros en parto vaginal y en 1 litro en parto por cesárea. O si no tenemos este volumen de sangrado, también se habla de hemorragia posparto, cuando hay una pérdida sanguínea que no llega a este volumen, pero está acompañado de síntomas de hipovolemia dentro de las primeras 24 horas del parto. Hay otras definiciones en relación a esto, como mayor del 30% de la volemia, o la necesidad de tratar la coagulopatía para aclarar una hemorragia obstétrica mayor, o el uso de más de 4 paquetes lobulares en la primera hora. Pero estas definiciones, hay algunos problemas. ¿Qué problemas le ven ustedes a estas definiciones? En primer lugar, este vaso ustedes lo ven medio lleno o medio vacío. Entonces, hay un tema de subjetividad, ¿verdad? Y si estamos hablando de esperar a que haga coagulopatía o esperar a darle transfusiones sanguíneas para recién definirla como una hemorragia obstétrica mayor, pues esos son un poco tardíos. En relación a esto, hay algunas herramientas que se puede usar. La cuantificación visual del sangrado es una de ellas. El problema con cuantificación visual del sangrado, es decir, evaluar por volumen si esta paciente ha perdido 1000 o ha perdido 1500 o ha perdido 500, también varía mucho de observador en observador, incluso de la especialidad a que uno pertenezca. Es diferente el volumen que te da el cirujano, o el volumen que da el anestesiólogo, el volumen que da la obstetriz, el volumen que da la enfermera. Incluso entre mismos colegas, ginecobstetras o anestesiólogos, varía mucho. Una de las herramientas importantes es la gravimetría, que no es otra cosa que pesar las gasas, es saber cuánto pesa las gasas en el centro donde uno está, cuánto pesa secas, y ver la diferencia. Cada mililitro equivale a 1 gramo en relación a sangre. Y la otra opción es cuantificar la pérdida después de la extracción de la placenta, que es verdaderamente cuando se inicia el sangrado obstétrico mayor. Y así evitamos la confusión del líquido amniótico. Cualquiera de estas dos herramientas también tienen limitaciones y también tienen algún grado de que no son 100% objetivas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Otra herramienta importante es utilizar las funciones vitales para determinar cuánto más o menos de sangre ha perdido la paciente. Hay que recordar, como lo habíamos hablado en el módulo 1, que las pacientes se preparan para sangrar, que las pacientes tienen una serie de mecanismos fisiológicos que hacen que los signos de shock o los signos de hipoperfusión sean más tardíos. La hipotensión o la presión arterial no es un signo precoz del sangrado. La paciente recién tiene que sangrar 1,5 a 2 litros para que recién la presión arterial empiece a disminuir, y ya estamos hablando pues de una hemorragia mayor. Entonces, confiarnos en un único signo o una única función biológica, vamos a llegar demasiado tarde a la fiesta. Una opción importante, o una herramienta importante que se ha visto en otros escenarios, es el índice de shock, y se está adaptando este índice de shock a la parte obstétrica. ¿Qué es el índice de shock? No es otra cosa que la división entre la frecuencia cardíaca y la presión arterial sistólica. Los índices de shock normales están alrededor de 0.5, 0.6 hasta 0.8. Un índice de shock alrededor del 1 está relacionado con una disregulación circulatoria incipiente, y un índice de shock alrededor de 1.5 ya está compatible con shock hemorrágico en escenarios de sangrado. Pero
La primera pregunta que estoy seguro que ustedes están haciendo es, ¿el índice de shock está validado en la población obstétrica? Y además es preciso. Es una muy buena pregunta. Hay diferentes publicaciones en relación a esto. Es una publicación muy interesante, donde se evalúan o se comparan diferentes marcadores de funciones vitales, como el índice de shock, la presión arterial sistólica, la presión arterial diastólica, la presión media, el pulso y la presión de pulso, en escenarios de shock hemorrágico obstétricos. Y también en escenarios de bajos recursos. 958 pacientes, y se determina qué parámetro es mejor para predecir resultados. ¿Qué resultados? Se evaluó muerte, morbilidad materna severa e intervención materna crítica. Y la intervención materna crítica, se evaluó como tener que la paciente entre en diálisis o que esté en ventilación mecánica prolongada, etcétera, etcétera. Y se vio que de todos los tres resultados que habíamos comentado, el índice de shock fue el valor más consistente y más preciso en los tres resultados. Y no solamente esto, sino que es uno de los primeros trabajos que dio punto de corte en la población obstétrica en relación al índice de shock. Un valor mayor o igual a 0.9 nos habla que esta paciente debería ser referida a un mayor nivel de atención. Si pues el centro donde uno está no cuenta con un buen banco de sangre o no tiene cuidados intensivos, pues hay que referirla. Un índice de shock mayor o igual a 1.4 requiere una intervención urgente, pues una laparotomía, una histerectomía, etcétera, etcétera. Y un índice de shock mayor o igual a 1.7, esta paciente tiene altas posibilidades de un resultado adverso severo, pues lo conocemos como mortalidad o morbilidad materna. Y yo me quiero detener un ratito en hablar sobre la rehabilitación clásica en escenarios de sangrado, no solamente obstétricos, sino escenarios de sangrado de otra índole. Nos han enseñado la resucitación o la aproximación que nosotros hemos aprendido, o muchos de nosotros hemos aprendido durante mucho tiempo, que se basa en una resucitación masiva de cristaloides o cristaloides y paquetes lobulales solamente en una regla del 3-1. Es decir, que por cada volumen de pérdida sanguínea que tiene la paciente se le restituye o se le restituía 3 volúmenes de cristaloide, ¿verdad? Y el cristaloide más frío que encontramos incluso ese le colocamos. Y los triggers o disparadores de transfusión se basaban en valores laboratorios, es decir, solamente le transfundimos o le transfundíamos cuando tiene plaquetas menor a 50.000, o cuando tiene fibrinógeno menor a 100, o cuando los tiempos están alterados, o cuando la hemoglobina está menor a 7. Pero el tema de esta rehabilitación clásica es que esperar los valores de laboratorio es demasiado tiempo y la paciente se va descompensando cada vez más y más. Entonces, esa rehabilitación clásica, que es un tsunami, que es una avalancha de cristaloides, ¿qué nos ha traído? Pues esto, que se nos hunde el barco, que se nos hunde la paciente. Una de las primeras cosas que hace es, al tener gran cantidad de cristaloides, lo que hace es una coagulopatía dilucional, diluye los factores de coagulación, aumenta las presiones hidrostáticas. Una de las primeras formas de que el organismo mejore o no genere tantas pérdidas es disminuir las presiones a nivel capilar y disminuir las pérdidas a ese nivel. Si nosotros resucitamos masivamente con cristaloides, aumentamos las presiones a ese nivel y aumentamos la pérdida sanguínea. Y también aumenta el tercer espacio, edema cerebral, pulmonar, cardíaco. Y gastrointestinales, que generan un síndrome compartimental. Estas pacientes, pues, que se les cierran en una primera instancia y después van a cuidados intensivos, hacen hipotensión, taquicardia, se piensa que está sangrando, pues vuelven a hacer la apertura quirúrgica y ven, pues, que es síndromes compartimentales que generan por la resucitación masiva con cristaloides. Y no solamente eso, sino que también el tipo de cristaloide con que resucitamos, pues no es el mejor en este escenario. Usamos el cloruro de sodio, ¿no? Que si bien es cierto, tiene una concentración adecuada de sodio, pero tiene una concentración excesiva de cloro. Y hay que recordar que es una solución no tamponada, por lo tanto genera ¿qué? Acidosis hiperclorémica. Ya se ha visto en diferentes estudios, en diferentes revisiones sistemáticas, que los cloros elevados, mayor a 111, mayor a 110, se relacionan con peores resultados.
Incluso está establecido como factor independiente de mortalidad 30 días. Entonces, ¿con qué reubicamos? Los coloides son mejores, no necesariamente. Los coloides, sobre todo el GES, los almidones, se han asociado a alteraciones del factor de coagulación y no han demostrado ser mejores que los cristaloides. Son más caros y generan problemas de coagulación. La guía europea, la cuarta edición de la guía europea de manejo de hemorragia mayor y coagulopatía recomienda evitar el uso de coloides en esos escenarios por el efecto adverso de la hemostasis. Entonces, si nosotros estamos hablando de sangrado obstétrico, tenemos que reconocer cómo es el sangrado obstétrico. Hay que recordar, y habíamos visto esto en fisiología, que la gestación es un estado hipercoagulable e hiperfibrinolítico. Y que muchos de los cambios fisiológicos que hace la gestante se prepara para el momento del parto, que es para sangrar y frenar el sangrado. Entonces lo que hace es aumenta, si bien es cierto, aumenta el hematocrito, pero aumenta mucho más el plasma que el hematocrito. ¿Para qué? Para sangrar más plasma que glóbulos rojos. Y todo esto genera, aumento de fenómenos tromboembólicos, ya que se prepara para coagular, y este aumento del fibrinógeno hace que cuando se inicia el sangrado obstétrico mayor, también se inicia el consumo masivo de este, y el sangrado obstétrico es hiperfibrinolítico. Eso, métanse en la cabeza, eso es algo muy importante para el manejo de estas pacientes. Y el fibrinógeno, así como el lactato en sepsis, el fibrinógeno es una variable independiente para predecir la hemorragia posparto severa. Este es un estudio clásico de Charvit y colaboradores, donde marca algunos niveles de fibrinógeno menores a 200 miligramos por decilitro, predice hemorragia posparto severa con un valor predictivo de 100%, es un montón, 100%, miren. Entonces, cuando tienes fibrinógenos pues, bajos de 200, te dice o te predice o te está diciendo, sabes que esta hemorragia es muy severa. Y si tienes fibrinógenos mayores a 400, tiene un valor predictivo negativo del 79%. Entonces, pues si tienes fibrinógenos más altos, puedes ver cómo va tu resucitación y ver que esta hemorragia posparto pues ya no es tan severa. Entonces es tiempo de o cambiar el paradigma o lamentablemente quedarse en el tiempo. ¿Y de qué estamos hablando al cambiar el paradigma? Estamos hablando de conceptos como la resucitación hemostática, que si bien es cierto, es relativamente nuevo en escenarios obstétricos, no es nuevo en la medicina en general. Hay que recordar que fue adaptada en los escenarios de trauma militar en un primer momento y se basa en 3 ítems, aunque no se limita a ellos. Primero, limitar el uso de cristaloides para no generar este tsunami que no se nos une a nuestro barco, que es la paciente. Y no aumentar mucho las presiones hidrostáticas, tener una hipotensión permisiva, una sistólica entre 80 a 100 milímetros de mercurio, hasta que se haga la cirugía de reparación de daños, hasta que se cierre el caño, ¿no? Que generalmente pues, se hace de forma quirúrgica. El sangrado obstétrico se da principalmente en el posparto inmediato por problemas de atonía y hipotonía, es decir, el producto ya no está en cavidad uterina y nos permite hacer esta hipotensión permisiva. La segunda base de la resucitación hemostática es usar ratios de transfusión, es usar protocolos de transfusión masiva ya establecidos previamente. Los ratios de transfusión generalmente, hay algunas variables, pero generalmente son de 1 a 1 a 1. Es decir, por cada paquete globular hay que tener pues, unidades de plasma fresco congelado y unidades de plaquetas. En un ratio generalmente de 1 a 1 a 1 y de forma temprana y sin esperar las pruebas de laboratorio. Es decir, cuando ya identificaste pues, en un escenario de sangrado obstétrico que el índice de shock empieza a aumentar, iniciar un protocolo de transfusión masiva con una activación de alguna clave que en obstetricia es la clave roja. Vamos a ver un poquito más de eso en un ratito. Y usar ayudante de la coagulación, que en un primer momento en esos escenarios de trauma en adulto no gestante, era o es el factor 7 activado. Vamos a ver en obstetricia que puede cambiar un poquito. Entonces les había comentado que se basa en esos 3 puntos, pero no se limita a ello. Y uno de los puntos importantes de la resucitación hemostática es esto. Es la coordinación, es el trabajo en equipo.
ningún colega solo se puede afrontar exitosamente a estos escenarios. El flujo uteroplacentario aumenta 10 veces casi al final del embarazo, con flujos de 700 a 900 mililitros por minuto, entonces ustedes entenderán pues que solo uno no va a poder hacerlos efectivamente. Entonces hay que trabajar en equipo con el ginecobstetra, con las enfermeras, con el técnico, con banco de sangre, con laboratorio, etc. Y uno de los primeros puntos es prevenir y tratar la coagulopatía. ¿Y cómo se previene y se trata la coagulopatía? Hay que usar protocolos de transfusión masiva, hay que evitar la fibrinolisis, frenar la fibrinolisis y reponer el fibrinógeno. ¿Y cómo hacemos eso? En un momento vamos a ver cómo se hace. Otro punto importante es evitar la triada de la muerte y tratarla, la hipotermia, la acidosis y la coagulopatía. Pero ¿cómo vamos a evitar y prevenir la hipotermia cuando no usamos la temperatura de nuestros pacientes? ¿Cómo vamos a evitar y tratar la acidosis si ni siquiera le sacamos unos gases a nuestros pacientes? ¿Cómo vamos a tratar y evitar la coagulopatía si no usamos fibrinógeno para ver cómo va nuestra reanimación? Esos son puntos importantes. Otra cosa importante es mantener la oxigenación en los tejidos y usar protocolo de transfusión masiva. Un alcance importante es iniciar, al momento que se inicie la hemorragia obstétrica mayor, con paquetes globulares o tipo específico o negativo sin cruzar. No hay que esperar las pruebas cruzadas. Si sabemos el grupo sanguíneo de nuestro paciente, pues iniciamos con ese grupo sanguíneo. Si no lo sabemos, iniciamos con un negativo sin cruzar. Hay que tomarles sí las muestras para que vayan cruzando, pero no hay que esperar los resultados. Hay que tomar también muestras para ver plaquetas, para ver fibrinógeno, pero no hay que esperar los resultados para iniciar nuestra resucitación. Estos son un ejemplo de rondas transfusionales, de paquete de transfusión masiva. Estos son las rondas transfusionales de Pacheco del 2013, en donde, pues, como verán, es 1, 1, 1, crioprecipitado siempre es un poco más. Vamos a ver después por qué crioprecipitado siempre es un poco más. Esta ronda, por ejemplo, en la primera ronda da 6 unidades de paquetes globulares, 6 unidades de plasma fresco congelados, 6 unidades de plaquetas y 10 unidades de crío. En la segunda ronda se evitan las plaquetas y se aumenta el crío en 20 unidades y se habla de factor 7 recombinante. Pero esta se hizo una actualización en el 2016, el mismo autor, Pacheco, donde pues se continúa con la ronda 6, 6, 6 y 10 de crío, la segunda ronda también parecido, y ya se instaura un conocido nuestro, que es el ácido tranexámico, que después vamos a ver también, vamos a ver un poquito de eso, y el estudio 1. Pero ustedes me pueden preguntar, pero doctor, ¿y estas rondas tan agresivas no aumentan los riesgos transfusionales? En un mundo en donde ahora la mejor transfusión es la que no se hace, deberíamos evitar las transfusiones. Bueno, es una pregunta válida. Esta es una publicación que salió en el 2015 que es muy interesante y fue evaluar precisamente lo que ustedes dicen, precisamente evaluar qué riesgos hay de las transfusiones con estos paquetes transfusionales. Se evaluó en 29 hospitales en Estados Unidos con ratios de nacimiento variables, algunos que tenían 200 nacimientos al año que eran muy pequeños y otros 6.000 nacimientos al año que eran grandes. Y se comparó el número de hemocomponentes usados y la necesidad de histerectomía también. Participaron 32.000 gestantes y se evaluó en 3 periodos. El primer periodo es que cada médico o anestesiólogo, intensivista o ginecobstetra transfundía como a cada uno le parecía, ¿verdad?, dependiendo de la experiencia. Y después se instauró los protocolos de transfusión masiva y todos se ceñía el protocolo. Se evaluó a los 2 meses, a los 5 meses y a los 10 meses de instaurar el protocolo. ¿Y qué se vio? Miren esto de acá. Es el porcentaje de hemocomponentes usados. Es de la línea de base, a los 5 meses, a los 10 meses. Y se vio que hubo un cambio, una reducción, escuchen bien, una reducción del 25% en uso de hemocomponentes usando los protocolos de transfusión masiva. ¿Y cómo es posible esto?
Eso es posible, es que se vio que si se actuaba tempranamente y enérgicamente con protocolos establecidos, estas pacientes no hacían el círculo vicioso de llegar a cuidados intensivos, presentar un CID o alguna coagulopatía de consumo, se les transfundía todo el banco de sangre, después llegaban a sala nuevamente y estaban en ese círculo vicioso entre sala y cuidados intensivos. Si se corta tempranamente con protocolos establecidos, se reduce el uso de hemocomponentes. Y no solamente esto, en esta serie importante también se redujo en un 14.8% la necesidad de histerectomía periparto. Ahora, ¿cómo reponemos fibrinógeno? ¿Cómo llenamos nuestro tanque de fibrinógeno? Yo les había dicho, les había dado unos valores en el cual tendríamos que estar encima, que es más o menos alrededor de 200 miligramos por decilitro de fibrinógeno. Podemos reponerlo de varias formas. El plasma fresco congelado es una de ellas. Nos da más o menos 1.6 a 3.5 gramos por litro, escuchen bien, de fibrinógeno. El crío precipitado sí tiene más concentración de fibrinógeno, puede dar 3.5 a 30 gramos por cada litro de fibrinógeno, y aparte nos aporta factor de von Willebrand y otros factores. Y el concentrado de fibrinógeno nos da de 1 a 1.2 gramos por vial. No se confunda, acá estamos hablando por cada litro de solución. Acá por vial, y el vial tiene 100 mililitros, entonces pues es una concentración muchísimo mayor, ¿verdad? Otro beneficio es que es libre de patógenos y se puede administrar más rápidamente. La limitante pues es el costo y que no está disponible en la mayoría de centros. Crioprecipitado es una muy buena opción. Por eso es que las rondas transfusionales tienen generalmente por cada ronda entre 10 a 20 paquetes paquetes de crioprecipitado. ¿Y cómo frenamos la fibrinolisis? Clásicamente se usaba el factor 7 activado recombinante. Activa la cascada de la coagulación, pero tiene algunos requisitos. Que la paciente tiene que tener plaquetas mayores a 50.000, que tiene que tener una temperatura mayor a 32, que tiene que tener un pH mayor a 7.2, que en la práctica, la verdad que estas pacientes que hacen un shock hemorrágico no necesariamente cumplen con estos factores. Y no solamente eso, sino que se ha visto riesgo de trombosis arterial, específicamente en pacientes obstétricas. Entonces, llega un viejo conocido en escenarios hemorrágicos en adultos no obstétricos, que es el ácido tranexámico, que se ha visto en esos escenarios no obstétricos que ha disminuido mortalidad. Pero entonces una de las últimas preguntas que ustedes me harían pues sería, ¿y el ácido tranexámico? Disculpen. Una de las preguntas que ustedes me harían es, ¿el ácido tranexámico es útil en el control de la hemorragia en la población obstétrica? Vamos a verlo. El estudio Woman fue un estudio muy importante que se publicó en el 2017, donde se reclutaron mujeres para aleatorizar de 21 países y de 193 hospitales. Se aleatorizaron en recibir 1 gramo de tranexámico o 1 gramo de placebo, o la cantidad de placebo, en escenarios de hemorragia obstétrica. Y los resultados fueron mortalidad de cualquier causa, mortalidad también de causa de hemorragia y eventos tromboembólicos, que fue un resultado que muchos se preocupaba debido a que pues, darle un antifibrinolítico a una paciente que tiene riesgo de fenómenos tromboembólicos, la pregunta que salta es, esta paciente, bueno, ya le disminuimos la mortalidad por sangrado, pero le generamos un TEP. Entonces, eso es muy importante para nosotros. Este es el resultado grueso de mortalidad. Ácido tranexámico en mortalidad por hemorragia obstétrica. El primero es sangrado. No miren sangrado, miren todos los demás. Embolismo pulmonar, falla de órganos, sepsis, eclampsia, etc. En todos los demás que no es sangrado, el ácido tranexámico no tuvo ningún resultado, no tuvo ningún beneficio. Es obvio, ¿verdad? Ahora miren sangrado, que es el primero. En hemorragia, el grupo de tranexámico de mortalidad tuvo 1.5% y el grupo placebo tuvo 1.9%. Estadísticamente es significativo, ¿verdad? Pero me podrán decir, doctor, clínicamente es significativo, 1.5 versus 1.9.
La verdad que así a grandes rasgos no parece clínicamente significativo, pero es importante ver las letras chiquitas. Eso es el tiempo, ese es igualito a mortalidad, mortalidad en el grupo de sangrado. Ese es el tiempo en que se instaló o que se colocó el ácido tranexámico. Mayor de 3 horas, es decir, a las 6, 12, 24 horas, el efecto o el favor va hacia placebo, obviamente, porque es un estado muy tardío en que se coloca el tranexámico. Pero menor de 3 horas y menor de 1 hora, los resultados favorecen mucho a la colocación de ácido tranexámico. Y no solamente eso, sino que se vio que se disminuye mortalidad, que es un resultado muy grueso, en un tercio, en un 30% disminuye mortalidad si se administra tempranamente antes de las 3 primeras horas. Entonces, eso es un gran resultado. Y otro de los resultados importantes fueron que no hubo diferencias en eventos tromboembólicos. Entonces, se vio que cuando se usa precozmente, sí disminuye mortalidad en escenarios de hemorragia. No hubo mayor complicaciones de fenómenos tromboembólicos y hasta ahora, por lo menos, los resultados como tratamiento son seguros. Hay algunos estudios que se están usando en prevención, en escenarios que se prevé que va a sangrar, que hay un sangrado obstétrico importante, pero los resultados todavía no son tan concluyentes. Les agradezco la atención, espero no haberlos aburrido, hemorragia obstétrica es todo un mundo, pero yo quise traerle algunos puntos importantes de su práctica clínica. Un gusto, hasta luego.